la realidad objetiva. Hay que desprenderse de los prejuicios, de las prenociones, es decir, eliminar la ideología de nuestras observaciones, de nuestro acercamiento a la realidad, aceptar los hechos sociales, los fenómenos sociales, tal y como se presentan, sin tratar de interpretar nada, sino aceptar los hechos como se presentan ante nosotros, puesto de que considera el positivismo que los hechos sociales son hechos naturales, dado que la sociedad es una continuación de la naturaleza y las mismas leyes naturales que rigen la naturaleza, pues también rigen la sociedad. Este es el punto de vista de Augusto Comte. El punto de vista de Durkheim, que es otro positivista, señala que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, ¿no? Y hace una analogía entre el mundo de lo social con el mundo de lo biológico, el organismo biológico, de tal forma que para Durkheim las mismas leyes que rigen al organismo biológico rigen también al organismo social, y él también aconseja, por lo tanto, tratar los temas sociales con el mismo espíritu, como decía Comte, como tratan los físicos, los químicos, los biólogos, sus objetos, sus materias de estudio, con ese mismo espíritu tratar también los fenómenos sociales, pensando que son cosas y son cosas que están sujetas también a simplemente leyes de carácter biológicas. En definitiva, Comte hace una analogía entre la naturaleza y el mundo social, sosteniendo que son las mismas leyes de la naturaleza o que rigen también la sociedad, y Durkheim sostiene una analogía entre la naturaleza y el mundo biológico, el órgano biológico, el organismo biológico, concluyendo que las mismas leyes que rigen a los organismos biológicos rigen también en el mundo social. En definitiva, la formulación básica del positivismo para acceder a la verdad, a la objetividad, es desprenderse de la ideología. Nosotros ya analizamos que la ideología es un constitutivo de nuestra conciencia social, de nuestro ser, que se va forjando apenas nosotros venimos al mundo, y va formándose una ideología que es la ideología de la sociedad. Muy difícilmente es fácil, muy difícilmente, perdón, se puede uno quitar la ideología, suprimir la ideología, separar la ciencia de la ideología, porque la ideología es parte del constitutivo de nuestro ser social. Eso es parte de nuestra visión de las cosas, está presente en nuestra visión, y decía, haciendo una comparación, es como el daltonismo. La realidad es un color, pero nosotros vemos de otra manera. La ideología es una suerte también de falsa conciencia. Raro es la ideología que permita llegar a la verdad, porque hay ideologías que más bien tratan de ocultar la verdad, o tergiversar la verdad, puesto que en la ideología se dan visiones de grupos sociales, peor en una sociedad heterogénea donde hay diferentes grupos sociales. Cada uno mira la realidad conforme se ha educado, conforme su cultura, conforme su punto de vista social, conforme al grupo social que pertenece. Pues no será igual como vea la sociedad alguien que vive en una pocilga que otro que viva en una urna de cristal. Definitivamente no pueden ser iguales las visiones sociales, ideológicas, políticas, económicas, varían dependiendo del origen social de una persona, del modo de vida, de los intereses que defiende o representa, o a los que se debe. Por lo tanto, suprimir la ideología desde el punto de vista social es muy difícil. No es como unas gafas que decía, se puede uno poner de tal color y ver la realidad con tal color, y quitarme y ver la realidad de otro color. Eso no es posible. Entonces, hicimos una crítica nosotros al positivismo en varios sentidos, ¿no? Porque definitivamente, primero, la sociedad, si bien puede hacerse comparaciones con el mundo de la naturaleza,
no es lo mismo naturaleza y sociedad. Nosotros somos seres humanos, racionales, venimos de la naturaleza, pero estamos por encima de ella. Tenemos conciencia, tenemos razón, tenemos inteligencia, sentimientos, somos seres complejos, es lo más alto. El ser humano es lo más alto que conocemos hoy en el universo, la materia más altamente compleja, refleja con capacidad de conocimiento, de reflexión. Entonces no se puede pretender que las mismas leyes del mundo de la naturaleza rijan el mundo de la sociedad. No se puede pretender que todo lo que acontece en la sociedad entonces es natural. Entonces hoy, por ejemplo, tendríamos que admitir que es natural todo lo que está pasando en nuestro país. Es natural la pobreza, la excesiva riqueza, de diferencias económicas y políticas, es natural la falta de servicios públicos, que es natural la pobreza y la riqueza, es natural la marginalidad, la exclusión, es natural la delincuencia, es natural la prostitución, es natural el delito. Entonces, si también, ¿no es cierto?, el delito se sigue por leyes naturales, entonces podríamos decir qué culpa tienen los delincuentes si así les hizo la naturaleza. Pues es absurdo, ¿no? Es absurdo este planteamiento. Entonces, el mundo de la naturaleza y el mundo de la sociedad son diferentes, como el mundo también del organismo biológico es distinto del organismo social. Podrán hacerse comparaciones para sacar analogías, sobre todo para sacar diferencias, pero jamás podemos llegar a la conclusión que las mismas leyes de la naturaleza rigen también la sociedad. Miren ustedes, podríamos llegar inclusive a una suerte de darwinismo social. Entonces, de acuerdo a las leyes de Darwin que rigen la naturaleza, podríamos concluir, ¿no es cierto?, que entonces sí hay una suerte de lucha por la subsistencia y selección natural, y que triunfan los más aptos y que los más débiles deben ser aniquilados. Es decir, fácilmente caemos en las ideologías, en las concepciones del fascismo, del nazismo, porque ellos hablaban de las razas superiores e inferiores, por lo tanto de la lucha por la subsistencia y el triunfo de los más aptos, los más capacitados, la élite por encima de la masa. Sí, son consecuencias terribles que se deducen de esta postura positivista, ¿no? Y por lo tanto no se puede pretender que el criterio para llegar a la verdadera objetividad es necesario desprenderse de la ideología. Y los mismos positivistas se desprenden de la ideología porque parte de la ideología es considerar que la naturaleza es analógicamente igual a la sociedad, el organismo biológico es igual a la sociedad, y eso mismo es un prejuicio, una presunción, es una ideología. Con este recorderis pasamos entonces a la corriente marxista. ¿Qué es lo que sostiene la corriente marxista? ¿Qué plantea el marxismo para llegar a la objetividad, a la verdad? Contrariamente a lo que sostiene el positivismo, el marxismo parte reconociendo que para llegar a la objetividad, a la realidad, no es una condición separar la ciencia de la ideología, ya que ni siquiera es posible tal separación en el conocimiento de los fenómenos sociales e históricos. Es decir, no es posible en definitiva separar la ciencia de la ideología en materia de ciencia social y por lo tanto diríamos nosotros en materia jurídica. Más bien el marxismo sostiene que una sociedad heterogénea y de clases sociales no puede existir una ciencia social imparcial, una ideología neutral que acompaña a las ciencias, puesto que para el marxismo más bien toda teoría social está impregnada de una concepción ideológica, expresa el punto de vista de una clase social. Entonces, cada clase social, el hecho de que los individuos pertenezcan a una clase social, miran los problemas de la sociedad, analizan los problemas de la sociedad, de la realidad social, de la objetividad social, miran los fenómenos sociales desde el punto de vista de una clase social. Y por lo tanto, no es posible esa separación de la ciencia de la ideología. Toda ciencia está impregnada de valores ideológicos, de criterios ideológicos, de creencias, de formas de pensar la realidad. Como decíamos antes, la ideología impregna
al ser humano en su existencia. El mismo Marx nunca ocultó que su teoría sirva a una clase determinada, lo que él hablaba en su época, el proletariado. Él nunca ocultó el carácter de clase de su teoría y al mismo tiempo le daba una pretensión científica. Él creía que su teoría es una ciencia e ideología al servicio del proletariado y que esa posición de él, de su ciencia, de su teoría, su ideología, era contrario al punto de vista ideológico político de la burguesía, que la burguesía tiene sus propias teorías, su propia ideología. Por lo tanto, él oponía la ciencia social al servicio del proletariado versus la ciencia burguesa, y por eso mismo se planteó Marx hacer una crítica radical de los fundamentos filosóficos, sociales e históricos de lo que llamaba la ciencia e ideología burguesa. Por ello, frente a la filosofía idealista, Hegel planteó la filosofía materialista dialéctica. Frente a la economía política clásica, él desarrolló la economía política de carácter marxista. Frente a la sociología burguesa, él desarrolló su propia sociología, el materialismo histórico. De forma que Marx, sí, hay que reconocer, hizo una revolución teórica. Marx es una especie de parteaguas dentro de la historia de la ciencia, de la filosofía, de la sociología, y por eso creo todo un sistema completo por parte de Marx, ¿no? La teoría de él tiene una parte filosófica, el materialismo dialéctico, una parte histórica, el materialismo histórico, que es el análisis de los fenómenos sociales, históricos, y tiene, ¿no es cierto?, escribió su obra El Capital, donde opuso su doctrina, su teoría económica, con pretensiones de cientificidad frente a la teoría económica burguesa de los clásicos de la economía de la época, Adam Smith, David Ricardo. El materialismo histórico de Marx lo opuso al materialismo utópico, y la filosofía materialista dialéctica la opuso a la filosofía idealista hegeliana. Marx, por lo tanto, tuvo la pretensión, y así lo hizo, de construir todo un modelo epistemológico, un modelo filosófico, económico, social del análisis de la sociedad y de la historia, expresada en múltiples obras, y opuso su doctrina, su teoría, al punto de vista de lo que llamaba la filosofía y la ciencia burguesa. Y claro, él consideró que su teoría estaba al servicio del proletariado como sujeto revolucionario, y que esa teoría de él desenmascaraba las falsedades de la ciencia burguesa. Llevó entonces el tema de la lucha de clases al plano de la lucha ideológica, la lucha teórica, la lucha en la ciencia, porque consideraba que en el mundo del capitalismo basado en clases sociales no puede haber ninguna ciencia, filosofía o teoría o ideología imparcial o neutra, porque él decía que toda filosofía, toda teoría responde a los intereses de una clase social, al punto de vista de una clase social. Pero bien, planteado así el tema, el asunto es hacer la siguiente pregunta al marxismo. Bueno, si cada clase social tiene su punto de vista, cada clase social tiene su teoría, su ideología, su modelo filosófico, su modelo de pensamiento, si es que hay que reconocer que toda ciencia, toda teoría está ligada a una clase social, entonces uno se pregunta, entonces habría tantas verdades, tantas objetividades, cuantos puntos de vista de clase existen en la sociedad. Podríamos caer en un tremendo relativismo. Conforme el punto de vista de una clase se tiene una verdad, conforme el punto de vista de una clase se tiene otra verdad, y conforme el punto de vista de otra clase social se tiene otra verdad. Podríamos caer entonces en el relativismo. ¿Cómo sale de este cuestionamiento del marxismo? El
marxismo dice que el criterio de verdad, el criterio de objetividad, para determinar si un pensamiento, una teoría, encierra una verdad, encierra una objetividad, es una teoría objetiva, científica. No hay otro criterio sino que es de la práctica social. El marxismo dice es en la práctica social donde los seres humanos demuestran la verdad de sus aseveraciones, es en la práctica social donde los seres humanos tienen que demostrar la verdad, la terrenalidad de su pensamiento, es en la praxis social donde las teorías se comprueban o se niegan, es en la praxis social. Respecto de que la praxis social viene a ser el criterio de verdad. Claro que se especifica en el sentido de que no hay que confundir praxis social o praxis sociohistórica universal con lo que es el empirismo. El empirismo significa que la experiencia personal de uno es criterio de verdad, pero no, pues el empirismo es la experiencia que cada uno de nosotros puede tener la realidad. Y el empirismo, la experiencia de uno, no necesariamente es la verdad. No hay que confundir empirismo, experiencia personal, con praxis social. Para el marxismo es la praxis social el criterio de verdad, no el empirismo o la experiencia personal, porque cada uno puede tener una experiencia personal de las realidades, de los fenómenos sociales, motivado por sensaciones, percepciones individuales. Cada uno tiene, por lo tanto, unas experiencias. Entonces, experiencias personales. Empirismo no es sinónimo, no es igual a praxis social. Aclarado esto, el marxismo dice, es la praxis socio-histórica universal la que comprueba en la historia, en la realidad social, en el desarrollo de la sociedad humana. Allí se han comprobado las teorías y las ideologías. Ahí se comprueban o se niegan las aseveraciones, los juicios, los pensamientos, las creencias de los seres humanos en la praxis socio-histórica universal. Claro, no le falta razón en algún punto de vista, en el sentido de que la historia es el gran laboratorio, diríamos, de las ciencias sociales. En la historia, donde se prueban las teorías, se prueban las creencias ideológicas, políticas, económicas, es en la praxis de la humanidad lo que va determinando las apreciaciones correctas, cuáles han sido las teorías que más se han aproximado a la realidad, a la verdad. Esto es lo que sostiene el marxismo. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que sostiene, ¿no? Para ellos, entonces, resumiendo, es la práctica social el criterio de verdad, distinguiendo que práctica social no es igual a empirismo o a experiencia personal, sino es la praxis sociohistórica, es decir, la verdad demostrada a lo largo de la historia, que finalmente queda, ¿no es cierto?, como verdades inamovibles, verdades aceptadas, y claro, ustedes comprenderán que a veces discutimos de cosas, y alguien suele decir, bueno, ya veremos a quién le da la razón la historia. Claro, y lo dice en el sentido de que pues podemos debatir y discutir, y que cada uno hablar de su verdad, de su percepción, de su ideología, de su teoría, de su doctrina, de su pensamiento, pero bueno, es en la historia, una realidad histórica donde se zanjará el debate, porque ahí ya no juegan las ideologías, los planteamientos teóricos, sino la realidad histórica va demostrando quién tuvo, efectivamente, ¿no es cierto?, estuvo más cercano de la verdad, de la objetividad. Recuerden ustedes que, reflexionando sobre esto, cuando alguna vez Fidel Castro, el doctor Fidel Castro, dirigente de
realizó el asalto al cuartel Moncada y fue juzgado en su primera actividad revolucionaria. Él fue juzgado por los tribunales de Batista, del dictador de esa época en Cuba. Hizo un gran alegato jurídico y al final dijo, luego de alegar sobre de que él estaba con la razón histórica, de que él estaba con la verdad histórica y de que él estaba del lado de la historia porque quería desterrar la explotación económica, la dominación política, la opresión social en la isla, terminó diciendo, condenadme, juzgadme, no importa, la historia me absolverá. Por eso esa pieza de ese alegato de Fidel Castro justamente se llama La historia me absolverá. Y cuando dijo eso estaba apelando a la historia como criterio de verdad. Te estoy poniendo un ejemplo, nada más, ¿no? Ni tampoco estoy sugiriendo nada, simplemente para el análisis académico estoy tomando como muchos personajes asumen la historia como que es la historia en donde se sacan las verdades. Y entonces pueden haber los grandes debates, las grandes discusiones sobre la verdad, y es en la historia donde la verdad se comprueba o se niega. A eso me refiero, nada más. Bueno, entonces ese es el planteamiento de la corriente marxista, ¿no? Cada uno ya tiene su punto de vista, nosotros lo que hacemos es exponer estas diferentes corrientes. La tercera corriente que interviene para explicar el tema de la verdad es la corriente ecléctica. El gran representante de esta corriente ecléctica es Karl Mannheim. Karl Mannheim realmente fue, en principio de su existencia, en un gran trayecto de su vida, fue un marxista. Por eso algunos le tildan como un renegado del marxismo, pero la verdad es que Karl Mannheim, hay que reconocer, es un gran teórico, un gran investigador, y es el padre de lo que hoy se conoce como la sociología del conocimiento, en el sentido de que el conocimiento humano está influenciado por diferentes factores sociales: la pobreza, la riqueza, el grado de educación, de cultura, el mundo donde vive una persona humana condiciona el tema del acceso a la educación. Y esa es una gran verdad. Hay condicionamientos sociales del conocimiento. Tanto es así que si uno no tiene las técnicas, la tecnología, los instrumentos para acceder a la verdad y al conocimiento, pues uno se priva de aquello. De forma que Karl Mannheim fue es el gran teórico, así reconocido, ¿sí? De la llamada sociología del conocimiento. Bien podríamos decir, es el fundador de la sociología del conocimiento, ¿no? De esta ciencia que señala que el conocimiento tiene condicionamientos sociales, y eso es muy cierto. Lo otro, ya que le tilden de renegado del marxismo, o sea, no me viene al caso. Yo creo que hay que rescatar los aspectos, los aportes de cada pensador. Bien, ¿cómo plantea el tema Mannheim sobre cómo acceder a la verdad? Él parte reconociendo que la posición social del sujeto del conocimiento, del sujeto cognoscente, influye en la perspectiva de análisis de los fenómenos sociohistóricos, de tal manera que nadie está libre de la ideología. Podríamos decir, la posición social de cada quien influye en su punto de vista de los fenómenos sociales, de la realidad social. Y esto es algo incontrovertible. ¿Cómo no va a incidir, a influenciar la condición social, económica de una persona en el punto de vista del análisis de los problemas sociales, de los fenómenos sociales? Es decir, esa posición social del sujeto cognoscente va a determinar una cierta perspectiva de análisis.
tendrá una perspectiva de los fenómenos sociales. Si alguien pertenece a un grupo, a un sector social, o si quieren ustedes clase social, ligada más bien a la burguesía, que se llama, tendrá también su perspectiva social. Quiero decir que en esto tiene razón Karl Mannheim. La posición social de las personas condiciona el punto de vista y la perspectiva de análisis de los fenómenos sociales y por lo tanto la perspectiva de la verdad. Pero ahí surge la misma pregunta que se hizo para el marxismo. Entonces, como hay diferentes posiciones sociales y las personas pertenecemos a diferentes posiciones sociales, entonces habría una cantidad, una serie de diferentes perspectivas de análisis de la verdad, de la realidad, de los fenómenos sociales. Como quien dice nuevamente, la posición social de cada persona determinaría que cada persona tenga su verdad, su perspectiva de análisis. Pero llegaríamos al capitalismo. Y lo que interesa es analizar el tema de cómo acceder a la verdad, a la realidad objetiva, ¿sí? Es lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que interesa igualmente cuando tenemos un proceso judicial? Cuando Mannheim señala que cada uno tiene, por lo tanto, un punto de vista de la verdad, porque se pertenece a una determinada grupo social, clase social. Pero ¿cómo salir de esta situación? Entonces Karl Mannheim dice, para llegar a la verdad, a la objetividad, lo que hay que hacer es una síntesis de las diferentes perspectivas. Pero uno se pregunta, hacer una síntesis de las diferentes perspectivas, qué difícil hacer un análisis de las diferentes perspectivas de los diferentes grupos sociales o de las personas que tienen una diferente perspectiva de análisis. ¿Cómo hacer una síntesis de perspectivas? ¿Cómo conciliar, hacer una síntesis entre el agua y el aceite? O sea, entre dos posiciones tan extremas, diferentes, contrarias y hasta contradictorias. Pretender llegar a una síntesis, a un eclecticismo, por eso se llama justamente corriente ecléctica, llegar a un punto neutral, supuestamente ecléctico, equidistante de los extremos, es difícil. A veces hay teorías, ideologías, conceptos, concepciones diametralmente opuestos, diferentes, contrarios, insisto, hasta contradictorios, por lo tanto excluyentes. ¿Cómo hacer esa síntesis entre el agua y el aceite? Entre el agua y el diésel. Ahora está de moda hablar del diésel. Difícil. Entonces, preguntado Mannheim con esta interrogante, él dice, hay una institución social que puede hacer una síntesis de perspectivas. ¿Quién puede hacer la síntesis de perspectivas? Dice, son las universidades e institutos de educación superior. Porque en las universidades y en los institutos de educación superior, allí está, dice él, la inteligencia, es el reino de la inteligencia pura. Lo que él dice, la inteligencia pura, que no está comprometida con el punto de vista y el interés de nadie, así dice él, y lo que llama él, la inteligencia sin ligas. Queriendo decir con esta frase de inteligencia sin ligas, una inteligencia no comprometida con ningún punto de vista de clase social, no está con una inteligencia no contaminada con ningún interés económico, social, político o de otra índole, pura inteligencia. Entonces, las universidades y los institutos de educación superior como poseedores, como depositarios, como recipiente donde está la inteligencia sin ligas, no comprometida con ningún punto de vista extraño, esa es la que puede hacer la síntesis de las perspectivas. Así la solución, Mannheim, a hacer esta síntesis de perspectivas a partir de la actividad de las universidades y los institutos
la verdad es que el eclecticismo no soporta ya un análisis pormenorizado. ¿Por qué? Porque las universidades forman parte de lo que se llama la escuela en las sociedades, no escuela hablando de primaria, no, sino escuela como sistema educativo. Las universidades son parte, ¿no es cierto?, del sistema educativo de la sociedad, y las universidades, al ser parte de la escuela, juntamente con el tema de la ciencia, la teoría científica, en las universidades se transmiten también temas ideológicos. Sí, porque la ideología está presente. No hay ningún profesor universitario que sea neutral. Yo no soy neutral. Yo tengo puntos de vista. Y trato de sostener mis puntos de vista apoyados por argumentos. Y otros tendrán otro punto de vista. No podemos tener puntos de vista iguales. ¿Cómo hacer la síntesis de perspectivas diferentes? Si todos tenemos una ideología. Alguna vez, cuando yo era estudiante, entró algún profesor y él decía, yo no soy político. Pena, ¿no? Entre mí me recordaba inmediatamente esa frase de Aristóteles. El hombre que no es político o es un animal o es un dios o es una bestia. Solo Dios está fuera del mundo político y las bestias igual. Los seres humanos, por el hecho de vivir en sociedad, somos políticos. Por acción, por omisión. Pero así alguna gente se cree, ¿no?, que son neutrales. Total, no. Y resulta ya cuando se les ve en su vida, en sus posiciones, tienen posiciones radicales. Desde un punto de vista de otro. De manera que en la universidad no hay pura razón, no existe la pura ciencia, la pura teoría científica, no. Junto con los contenidos científicos, en la sociedad se transmiten conceptos ideológicos, valores, creencias, puntos de vista. Y más vale, ¿no es cierto?, que los profesores universitarios y los estudiantes hay que sincerar nuestras posiciones. Y nos puede llevar a un buen debate fructífero, a una buena confrontación de ideas, a una discusión científica. Eso es bueno, porque además no vamos a creer que en la universidad tiene que haber un pensamiento único. Sería fatal que la universidad, y estoy en contra, y aquí quieren hacer de las universidades en que haya un solo pensamiento único, que a lo mejor un partido domine la universidad. Es contrario, es academia. Universidad significa universalidad, donde tiene que haber pluralidad ideológica, pluralidad cultural, tiene que haber confrontación de ideas, debate de ideas, discusión, diálogo, y de ahí surge el enriquecimiento y las personas sacarán sus propias conclusiones. Pero la universidad no puede ser una universidad totalitaria que responda a un partido político, a una ideología oficial, a un concepto. No, jamás. Porque la riqueza de la universidad, la riqueza del mundo universitario, es el tema de la posibilidad de la confrontación de las ideas, del debate, de la crítica, de la discusión, del diálogo fructífero que nos conduce a que cada uno tenga finalmente se haga de su verdad. Terrible una universidad totalitaria con un pensamiento único, o que se imponga un pensamiento único, fatal, porque allí no se desarrolla la ciencia para desarrollarse, la teoría para desarrollarse, precisa el ambiente académico más bien fecundo, abierto, democrático, de libertad, donde los profesores y estudiantes discrepamos, opinamos, nos respetamos, nos enriquecemos, y así vamos haciendo academia y vamos todos avanzando en nuestro profesionalismo, y cada quien ya después tendrá sus propios criterios personales, etcétera. Claro, lo interesante es que también en la universidad nos forjamos como ciudadanos, como ciudadanas, y lo que pretendemos en la universidad sí es ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, sensibles, humanistas, hasta ahí llegamos. Ya después cómo la gente se comporta y qué haga de su vida, pues es responsabilidad de cada uno. Pero la universidad es riquísima en la medida en la cual sea universidad democrática y pluralista, tolerante a todas las ideologías, a toda posición. Ahí sí, que la universidad, un jardín esplendoroso, hablando, ¿no es cierto?, de la múltiple, de la variedad de flores, que 1000 flores se abran, que 1000 escuelas compitan, que todos los pensamientos concurran a un debate
sano y que todo exponga sin coacción, sin miedo, sus puntos de vista. Eso es la democracia. Y así debemos considerar la universidad. Profesores diversos, alumnos diversos, todos responsables, todos. Pero es indudable que, por lo tanto, en la universidad no es el reino de la inteligencia sin ligas. Primero, insisto, porque la universidad es un aparato ideológico del Estado, junto con la Iglesia, junto con los medios de comunicación. Pues la universidad es un aparato reproductor de la ideología, por ideología, de la sociedad. La universidad, toda universidad reproduce la ideología de una sociedad. Así de simple es. Segundo, en la universidad hay de todo. Hay estudiantes y profesores, empleados y trabajadores que provienen de diferentes sectores sociales. En términos generales, profesores y estudiantes somos de los sectores medios de la sociedad, de la pequeña burguesía. Pero en la universidad se expresan diferentes sectores sociales. Hay estudiantes que tienen una condición económica, estudiantes que tienen otra condición económica. Es decir, en la universidad se refleja la heterogeneidad social de la sociedad y las injusticias de la sociedad y las marginaciones, las exclusiones de la sociedad se manifiestan en la universidad. Estudiantes que tienen todo, estudiantes que no tienen nada. Eso tiene que quedar claro. La universidad no es un espíritu santo que está por encima de las clases, por encima de los grupos, por encima de los intereses, una universidad asexuada. No, pues la universidad muestra las realidades de la sociedad, así como el sistema de salud evidencia las diferencias de la sociedad. En la universidad se evidencia también las diferencias. Entonces no es que en la universidad es el reino de la puridad racional, de la verdad. No, perseguimos la verdad, pero hay profundas discrepancias sobre la verdad. Y eso mismo se le vuelve interesante a la universidad. Pero la universidad entonces es un aparato ideológico reproductor de la ideología de un sistema. Y eso es lo de la universidad. Ahora que nos sacudamos de esa ideología dominante, otra cosa, que seamos ciudadanos, estudiantes, profesores críticos, de otras cosas, que vayamos cultivando una mentalidad abierta, crítica, abierta al análisis de los problemas sociales y sobre todo hacer de la investigación el instrumento de la verdad y hacer de la verdad nuestra arma para luchar contra las calamidades sociales, las injusticias. Eso es otra cosa. Porque claro, la verdad es un arma, permítanme decirles, la verdad es un arma insurreccional. La verdad es revolucionaria. Cuando se dice la verdad, se abre la verdad sepulta muchos criterios, coloca en su sitio y la verdad es liberadora. Por eso siempre nosotros tenemos que estar con la verdad. Esa es nuestra arma, nuestro instrumento, y ese es un criterio moral y ético de actuar con la verdad y buscar en la ciencia la verdad, a través de la filosofía la verdad, a través de la ciencia jurídica la verdad, en nuestra práctica profesional la verdad. Para eso nos formamos. Pero la universidad es parte del sistema social. La universidad ecuatoriana es parte del sistema imperante en nuestra sociedad, y ustedes saben cuál es el sistema socioeconómico imperante en nuestra sociedad. Vean ustedes cómo la universidad no es neutral. No es que en la universidad reine la razón pura. Es una razón que está comprometida con intereses, y en la universidad se expresan diferentes intereses. En la academia se expresan diferentes intereses. Unos dan la teoría jurídica desde un punto de vista. Por ejemplo, unos defienden el derecho basado estrictamente en la propiedad privada, otros defienden otras cosas. Algunos no admiten la necesidad de un derecho tutelar, del derecho social, como por ejemplo el derecho laboral, el derecho cooperativo, el derecho agrario. Unos solo creen, ¿no es cierto?, que defienden la propiedad privada pura y punto. Otros defendemos la propiedad con una función social. Es decir, en el derecho mismo se expresan diferentes concepciones. ¿Sí? En el derecho civil, en el derecho penal hay diferentes escuelas. En el derecho penal, unos, por ejemplo, sostienen que hay que imponer la pena de muerte para liquidar la delincuencia. Otros creemos que no, la delincuencia tiene raíces sociales. Imagínense ustedes la pena de muerte en nuestro medio. ¿Cómo se utilizaría la
pena de muerte en nuestro medio, con semejantes jueces, con semejante corrupción de la justicia, y la justicia para realizar venganzas personales o políticas, es como darle un puñal a un borracho. Entonces, vean ustedes, hay diferentes posiciones. Unos explican el tema del delito diciendo que esa es una tendencia natural, que cuando es la pobreza y la falta, dicen, las personas son pobres porque son vagas y entonces caen en el delito, igual hay que reprimirles. Es una posición, otros decimos no. El problema es que hay una sociedad estructuralmente injusta, que es una sociedad que produce delincuencia. La delincuencia es un destilado de la sociedad. Por lo tanto, hay posiciones diferentes en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho laboral, en el derecho societario, en el derecho minero, en el derecho internacional, ¿sí? En materia de derecho municipal, en materia de derecho del ambiente, tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cómo que en la universidad puede ser así de perspectiva? Entonces, simplemente el eclecticismo no da solución realmente al tema del acceso a la verdad, a la objetividad. No existe esa inteligencia pura, no comprometida ni vinculada con determinado sector social, porque la universidad es parte de la sociedad. Así de simple. Además, ¿quién ha dicho que el punto de vista ecléctico es el punto de la verdad? Que el eclecticismo, el punto medio, es el punto de la verdad. No, señores, a veces la verdad puede estar en un extremo o en otro. Algunos pretenden, ¿no es cierto?, ponerse como el agua tibia para estar con unos y con otros, la posición más cómoda. Pero en la ciencia no, en la ciencia, en la teoría hay que adoptar una posición. Y no siempre el punto de vista ecléctico, supuestamente moderado, esa es la sinónimo de verdad. No, la verdad puede estar de un lado u otro. Siempre la verdad no está, la verdad no es un tema de eclecticismo, la verdad es una toma de posición. Yo recuerdo, ¿no?, como todas las cosas de la vida tenemos que optar. Recuerdo cuando el mismo Jesucristo estaba convocando a los apóstoles para que le sigan, para ser sus discípulos, y uno decía: Señor, pero tengo que enterrar a mi padre. Deja a los muertos que entierren a sus muertos y sígueme. Señor, pero yo siempre decía: escoge tu vida que llevas, una vida del compromiso que yo te voy a enseñar. ¿Vas a seguir mi senda o vas a seguir en otro? Entonces, la vida siempre nos coloca en una disyuntiva, y no es que siempre es posible el eclecticismo, el punto medio, el acomodarse a un punto o a otro, ser como veleta. No, la vida nos coloca en una posición de tomar, en una sección de tomar posición. Y la verdad suele ser así, ¿no? Es una especie de tomar posición y desde esa hacer el análisis. Y bueno, si uno está equivocado en esa posición, en el debate, en la discusión, en la contraargumentación, puede cambiar de criterio, que es obvio, porque no hay que ser dogmáticos tampoco, ¿no? Pero sí es importante que en la argumentación, la contraargumentación, el diálogo, el debate, pues como decía, ¿no es cierto?, Sócrates, resulta la luz. Eso en el tema, ¿no es cierto?, del eclecticismo. Entonces, señores estudiantes, ¿existe alguna pregunta respecto del positivismo, el marxismo y el eclecticismo como tres grandes corrientes que tratan de resolver el problema de la verdad, de la medida de la verdad, del criterio de verdad, cómo llegar a la verdad? ¿Existe alguna pregunta por si acaso? Doctor, yo tengo una pregunta. Yo. Prácticamente entonces no se puede concluir nada del eclecticismo, porque aquí nos dice que la verdad estaría en las universidades y todo, pero luego en el párrafo de abajo nos dice que prácticamente el autor de la tesis del eclecticismo no toma en cuenta
que las universidades también son parte de la ideología impuesta por el Estado y que a la final no siempre van a tener esa transparencia a pesar de que busquen los diversos puntos de vista. Entonces, prácticamente aquí dice que impera la ideología de la clase dominante, aunque uno no quiera, al final es así, y por eso es que este sistema no funciona, o por qué razón es que no funciona. A ver, nosotros lo que estamos haciendo aquí es finalmente una crítica, ¿no es cierto?, al eclecticismo, porque como Margen dice que para llegar a la verdad hay que hacer una síntesis de las diferentes perspectivas, y que esa síntesis la pueden hacer las universidades, porque en la universidad hay una inteligencia sin ligas, no comprometida, una inteligencia pura, angelical. Nosotros decimos que no es cierto, es la crítica que estamos realizando, porque las universidades no son algo aislado de la sociedad, las universidades son parte de la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad, hablemos claro, mercantil capitalista. El sistema social nuestro es el capitalismo, y las universidades se deben al sistema. Por eso las universidades son profesionales que van a insertarse en el mercado profesional. Entonces se participa del mercantilismo de la sociedad. O sea, la universidad es un reflejo del sistema. Aquí no es que nosotros somos una burbuja aislada de la sociedad. No, pues. En la universidad se infiltra la ideología de la sociedad, los valores de la sociedad, la creencia de la sociedad. Ahora, por ejemplo, muchos estudiantes que tratan de estudiar medicina, hay una cantidad de estudiantes que tratan de estudiar medicina, preguntados por qué quieren estudiar medicina, porque la medicina da plata. ¿Ese qué criterio es? Es un criterio ideológico. Otros no estudian por el tema de la plata, sino por el saber, por conocer, por desarrollarse. Lo otro es que el dinero es necesario para la vida, sí, pues, pero moderadamente, para tener una vida digna. No es el objetivo de la vida acumular dinero. El objetivo de la vida es realizarse, poder tener una vida con salud, con paz, llegar a realizarse personalmente, alcanzar nuestros ideales. Puede ser parte de nuestro ideal conformar una familia, llegar a querer y que nos quieran, desarrollar nuestros afectos, sentirnos amados y amar, ideales de solidaridad, de fraternidad, buscar la protección de la naturaleza, los animales, una convivencia armónica con la naturaleza, tener lo suficiente para vivir, sabiendo que hay cosas que están más allá de la riqueza y de la propiedad. Vea, es un punto de vista, pero no todos piensan así. Entonces en la universidad se piensa como un profesionalismo para obtener dinero. Pero yo por eso digo a los estudiantes, ¿sabes?, que piensan así, porque hay estudiantes que piensan así, pues no piensan tiempo, porque hay otras formas más rápidas de hacer dinero, ¿no? El comercio da dinero rápidamente. Si se mete uno a la actividad comercial, económica, puede hacer bastante plata, ser millonario y morirse con un ataúd lleno de plata, ya, si ese es el interés. ¿Para qué pierdes tiempo en la universidad? Si hay formas de hacer, si el interés es hacer plata, haga plata, no pierda tiempo, vaya, dedíquese al comercio, a cualquier actividad económica. Entonces tendrá bastante plata, ese es su objetivo. Si quiere estudiar, quiere investigar, quiere formarse, ese tiene otro objetivo. Estoy diciendo entonces que en la universidad hay múltiples puntos de vista, que la universidad no es una burbuja aislada del sistema, es parte del sistema, y que no es por lo tanto que en la universidad reina un pensamiento único, una inteligencia sin ligas, porque en la universidad hay intereses hay intereses económicos, sociales, políticos. La universidad es parte del sistema, y el sistema es heterogéneo, la universidad es heterogénea, en la sociedad hay intereses, en la universidad hay intereses, y los estudiantes y profesores tienen diferentes intereses. No es que todos participamos de una sola inteligencia sin liga y un solo criterio, no es así. A eso me refería. En el sentido de la... Claro.
puede relacionar estas perspectivas con la hermenéutica jurídica? Es que en la interpretación de la ley también intervienen criterios ideológicos, porque en la hermenéutica jurídica, que es la interpretación en definitiva de las leyes, la interpretación es una operación lógica jurídica a través de la cual nosotros tratamos de encontrar el sentido verdadero de una norma. Esa es, ¿no es cierto?, la interpretación. Una operación lógica jurídica a través de la cual nosotros tratamos de encontrar el verdadero sentido de una norma. Y claro, en la interpretación normativa también imperan los conceptos ideológicos. En el mundo del derecho del ambiente, pues ahí hay disputas tremendas, ideológicas, en cuanto a la interpretación de las leyes de protección del ambiente, en las condiciones ambientales, en el análisis del ambiente. No por caso, profesionales defienden la minería en fuentes de agua, en páramos, en humedales, no les importa un pito y sostienen que no pasa nada. Pues vea usted, hay profesionales que interpretan las leyes ambientales de otra manera, por lo que aplican el principio precautorio. Cuando hay duda en los efectos de ciertas actividades respecto a la contaminación ambiental, el principio precautorio que hay que aplicar en la interpretación de las leyes es en el sentido de que hay que evitar el riesgo. Así no haya una certeza científica, hay que evitar el riesgo. Es el principio precautorio que está en la Constitución. Entonces, en la interpretación de las leyes, en la interpretación de las leyes civiles, en la interpretación de las leyes societarias, mercantiles, del trabajo, hay diferentes puntos de vista. En el derecho del trabajo, unos interpretan las normas laborales en función de los intereses del empleador, otros interpretan el derecho del trabajo conforme los principios del derecho laboral, que es un derecho tutelar. En la duda hay que interpretar en favor del trabajador el principio de realidad material en las relaciones laborales, que nosotros tenemos que guiarnos por las realidades materiales, no por lo que esté escrito. Es un principio en el derecho laboral, el principio de racionalidad, buena fe en el derecho laboral, y sobre todo el principio tutelar, porque en el derecho laboral concurre una parte que es más fuerte que otra, pero otros dicen, no señor, hay que interpretar el derecho laboral en la misma forma como se interpreta cualquier ley, porque las personas son libres e iguales. Ah, sí, pero perdóneme, en el derecho de la relación laboral concurre una parte débil que solamente tiene su fuerza de trabajo, no es propietaria de los medios de producción y que necesita vivir, y por lo mismo de alguna manera está constreñido a laborar y a veces aceptar un salario que no es legal. Hay que interpretar las leyes laborales conforme el espíritu del derecho laboral. Pero otros no consideran esto. Entonces usted tiene razón, muy inteligente su pregunta en cuanto a sostener que en el mundo de la hermenéutica jurídica, de la interpretación jurídica, es donde más intervienen los criterios ideológicos, políticos, teóricos. Por eso, ¿no es cierto?, hay que saber argumentar, contraargumentar, debatir, para poder persuadir al juez. En fin, entonces, el mundo de la hermenéutica jurídica, el mundo de la interpretación, es un mundo donde más intervienen temas, sí, de condicionantes ideológicos. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, disculpe, tenía una consulta. Claro. Era más que nada del punto de vista que usted mencionaba antes, lo veo más que nada como el hecho de encontrar la felicidad, porque me acuerdo que, si no estoy mal, Aristóteles había dicho algo parecido a que el fin mismo de la felicidad es que sin importar lo que hagas llegues a este punto. Por ejemplo, si robas vas a estar feliz ese rato, pero cuando te metan a la cárcel, entonces ya no. Entonces no sé si se podría relacionar de alguna manera como con las cosas que hacemos y si en realidad al final nos van a terminar por hacer felices. Es decir, en todos los conceptos de la vida intervienen los criterios ideológicos.
La felicidad para una persona es una, para otra persona es otra, y yo tengo otra, y usted tiene otra, y otro tiene otra. La felicidad es un concepto abstracto. ¿Pero en qué radica la felicidad? Pues para unos la felicidad es la felicidad desmedida, el libertinaje, el hacer lo que les da la gana, y satisfacer mi ego, y mi interés, y mi voluntad, y lo que yo quiero. Respetable, ¿no? Está bien, pero para mí ese no es el concepto de felicidad. Para mí la felicidad radica en una suerte de armonía interior, espiritual, donde me siento a plenitud de salud mental, conciencial, física. La felicidad pasa por una armonía con la naturaleza y con mis seres próximos, los seres medianamente próximos y los más lejanos, el vivir en armonía con la naturaleza, con la sociedad, el tener paz, que no me falte el pan, que no me falte la salud, que no me falte la sabiduría. Más de eso, ¿qué? Diga algún estudiante si hay algo más fuera de la paz, el pancito, la salud, la sabiduría. Que no nos falte la paz en el buen sentido, ¿no? Esa paz que brota de la justicia, del sentimiento armónico y de la paz de la conciencia y la paz espiritual. El pan, que no les falte el alimento, que tengamos siempre el pan, ¿sí? El pan nuestro de cada día. Salud, que tengamos salud integral, física, mental, psicológica, salud para todo, bienestar, y la sabiduría para saber vivir, para saber estar con los demás, para saber vivir en el hogar, vivir con el ser que amo, vivir con los demás, vivir sabiamente la vida. La felicidad suele ser algo que requiere cierto esfuerzo. Cuando hay mucho esfuerzo para conseguir la felicidad, dicen que la felicidad se pierde, ¿no? Porque el esfuerzo ya quita la felicidad, dicen. Pero es indudable que la felicidad sin un esfuerzo no es también interesante, porque generalmente nos cuesta alcanzar un poquito la felicidad, y cierto sacrificio para alcanzar la felicidad, y ciertas privaciones también. Y no hay más grande felicidad cuando hay un pequeño sacrificio, un compromiso, porque la felicidad no es fácil, requiere un cierto esfuerzo, pero lo rico de la felicidad es en ese esfuerzo realizado para conseguir la felicidad. Cuando uno estudia cabalidad, conciencia, ese sacrificio es agradable, porque finalmente ese sacrificio que yo he hecho redundado en un crecimiento espiritual, en un crecimiento en mi conocimiento, en mi crecimiento en mi dignidad, en mi crecimiento de vida. Vea usted. Entonces también en la felicidad hay criterios y criterios. Y si vamos a las discusiones sobre otros temas, igual hay diferentes criterios. Entonces la ideología está presente en nuestro punto de vista. Algunos dicen que la felicidad radica en tener bastante dinero. Allá, así creen algunos, ya. ¿Qué se puede decir? Algunos creen que la felicidad es tener más, otros dicen no, es ser más en la vida. De manera que la ideología está presente en todo. Está presente en todo. Igual si tratamos de la moda, eso, la moda me incomoda y tenemos que estar al tono con la moda, y el sistema nos mete la moda y nos obliga al consumismo, y si necesitamos a la moda nos sentimos mal, y si necesitamos al último grito de la moda nos sentimos mal. Pero no es para qué estar sufriendo con la moda, es decir, porque tengo que yo mirar por el consumismo. En el ámbito, por ejemplo, de las compañeras mujeres, son víctimas del mercantilismo, de muchos elementos que tienen que ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, con cosméticos, con ropa, etcétera, y se les manipula el sentimiento femenino. Otras compañeras dicen, no, a mí no me arrastra la moda, ni sufro por la moda, ni mucho menos, yo tengo cosas más importantes que la vida. Y sí, pues no, yo también me pintarrajeo de vez en cuando, todos hacemos lo mismo, pero no me sufro por el tema de, sí, yo prefiero la sencillez tal como soy, en fin, son criterios y criterios de ustedes, pero en todo interviene la ideología. Sí, nuestra alimentación es de chatarra, y queremos estar con alimentación americana,
música, hay diferentes conceptos sobre la música, diferentes gustos, diferentes intereses. Entonces, vea usted, en todo interviene la ideología. Sí, la ideología interviene en los afectos. Unas personas dicen, yo voy a conseguir ni tener un amor, ni me voy a casar con una persona de esta plata. Ya no. Yo voy a casarme con una persona que me quiera, que tenga afecto, que me quiera y me realice mi amor y que me sea un producto del amor. Veamos que son diferentes puntos del amor, ¿no? Entonces, todo interviene en la ideología, ¿sí? Hasta en la sopa, hasta en el modo de coger la cuchara, en el modo de sentir, de orar, de pensar, en todo está la ideología. Bien. Vamos entonces ahora a, si no hay otra inquietud, vamos a pasar al tema de la dinámica del pensamiento. Este es un tema que les ruego poner un poquito de atención. No es difícil, pero tiene una cierta dificultad, porque son temas abstractos, pero es importante, ¿no? A ver, para poder comprender este tema, uno tiene que partir de la siguiente pregunta. En la relación sujeto-objeto del conocimiento, ¿a qué yo le doy más énfasis, más importancia? Yo creo que todos nosotros vamos a coincidir y decir que lo importante en el conocimiento es la parte activa del sujeto, ¿sí? Porque el conocimiento proviene, ya hemos dicho, de la práctica, y el conocimiento no se produce de manera pasiva. Y entonces el conocimiento, la teoría, el pensamiento resulta de esta actitud dinámica del sujeto, que transforma el objeto, que busca meterse en la intimidad de los objetos para descubrir su verdad. Cuando digo la intimidad de los objetos, para descubrir su estructura, su organización, esto pasa en el mundo de la naturaleza, en el mundo de la sociedad, meterse en las intimidades de las cosas, de los fenómenos, de los procesos, para averiguar su secreto, su verdad está encerrada. Porque la verdad a veces está encerrada ahí, ¿no? No es fácil descubrir la verdad. Y a veces para hacer la verdad es como ir quitando las diferentes capas de una cebollita, hasta que al final la verdad aparece, descubriendo poco a poco. Pero ese es, resulta ser producto de la posición activa del sujeto, y por lo tanto, una vez que accede al conocimiento, hay que reconocer que hay una dinámica propia del conocimiento teórico, del pensamiento, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres con conciencia, racionales, y cuando accedemos al conocimiento, nuestro pensamiento tiene una dinámica propia. Este tema de darle importancia a la posición activa del sujeto a través del pensamiento, del desarrollo del pensamiento, fue una formulación en la que apostó el gran filósofo alemán Immanuel Kant, quien hizo notar que el pensamiento humano tiene una propia dinámica, las estructuras mentales, la lógica de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, tiene estructuras propias, movimientos propios del pensamiento, que está ligado justamente a esa actividad del sujeto, y eso es lo grandioso del ser humano. Cuando nosotros hablamos de la dinámica del pensamiento, estamos hablando que el pensamiento tiene sus propias operaciones lógicas, el pensamiento se desarrolla, nosotros podemos alimentar nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, las operaciones, la agilidad mental, formas a través de llegar de mejor manera a la verdad, de hacer deducciones, inducciones, relacionar cosas. Pues hay diferentes operaciones mentales, intelectuales, operaciones del pensamiento. A eso se refiere la dinámica del pensamiento, que parte de la importancia de la actividad del sujeto en el proceso cognitivo. Insisto, tema que descubrió y lo se puso a énfasis de Immanuel Kant, un gran filósofo idealista, respetable. Podemos no estar de acuerdo en toda su filosofía, pero él apostó muchísimo en el tema
tema de la teoría del conocimiento, en la teoría cognitiva. Por eso decimos en nuestra literatura, el pensar o el pensamiento está en permanente movimiento, no solo como resultado de la interacción práctica de las personas con la realidad objetiva, sino como resultado de procesos intrínsecos al interior de la esfera del pensamiento en sí. Entonces, importante la actividad práctica del sujeto sobre el objeto, la transformación en la cual obtenemos conocimiento. Pero una vez que avanzamos al mundo ya del pensamiento, de la teoría, del desarrollo intelectual de las cosas, entonces el conocimiento tiene un desarrollo intrínseco, es decir, el pensamiento tiene su propia dinámica, su propio movimiento. Y nosotros lo que pretendemos es encontrar cuál es esa dinámica del pensamiento, esos movimientos del pensamiento. Bueno, esta dinámica se manifiesta en recorridos dialécticos que vinculan en un mismo momento procesos y fenómenos. A ver, entre otras operaciones del pensamiento están aquí planteadas el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, lo absoluto y lo relativo, lo abstracto y lo concreto, lo inmediato y lo mediato, lo desconocido y lo conocido, forma y contenido, verdad y error, inteligencia y razón. No solamente, pero estamos anotando nosotros aquí las principales formas, operaciones, los principales movimientos del pensamiento. Claro, y el pensamiento va del análisis a la síntesis, de la síntesis al análisis, de la inducción a la deducción, de la deducción a la inducción. Va del absoluto a lo relativo, de lo relativo al absoluto. De lo abstracto va a lo concreto y regresa a lo abstracto. Del pensamiento sobre lo inmediato va hacia lo inmediato y regresa a lo inmediato. Parte de lo desconocido y va hacia lo conocido y regresa a lo desconocido. La forma incide en el contenido en la forma. La verdad se da por aproximaciones y se cae en el error. Y el error muestra la verdad. Verdad y error tienen una dinámica. Inteligencia y razón, comprensión y razonamiento tienen su dialéctica. Quiero decirles entonces a ustedes que hay un movimiento del pensamiento, hay una dialéctica del pensamiento, donde constantemente nuestro pensamiento está utilizando estas operaciones, estas dinámicas para poder, acceder a la verdad, para nuestro raciocinio, para nuestras reflexiones, para nuestro análisis, en fin. Aquí comenzamos, ¿no es cierto?, por el tema de la verdad y error. Antes considerábamos, ¿no es cierto?, que la verdad y error eran totalmente excluyentes. En la visión formal, metafísica, dogmática, se creía, ¿no es cierto?, en la existencia de verdades absolutas, eternas, definitivas, perfectas, trascendentales a las imperfecciones del pensamiento humano. Se mostraba una oposición entre lo absolutamente verdadero, lo absolutamente falso, una exclusión total entre verdad y error. Así se pensaba. Pero la verdad es otra. El pensamiento se desarrolla, como decimos en nuestra literatura, desde lo inferior a lo superior, por aproximaciones sucesivas a verdades cada vez más profundas y maduras. A través de los errores parciales, momentáneos, transitorios, ¿sí?, va apareciendo, ¿sí?, lo verdadero. Del error nace la verdad, y la verdad se desarrolla y cae en errores. Lo verdadero y lo falso se alimentan entre sí, y en la práctica se determina qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y el error es la madre también, ¿no es cierto?, de muchos aspectos. Es la madre, el error es la madre del éxito, porque aprendemos del error. Entonces, verdad y error no son excluyentes, más bien existe una intimidad. A través de errores parciales, momentáneos, transitorios, vamos llegando a lo verdadero. Entonces, no hay un dilema, caminos diferentes en la lógica formal entre error y verdad, como procedimientos
racionales, excluyentes, indiscutibles. Todo lo contrario. Verdad y error se alimentan. No es un dilema. Están presentes siempre, hasta en nuestra vida y en el desarrollo de nuestro pensamiento. Es más bien una posición formal estéril el proponer siempre lo falso y lo verdadero, cuando el pensamiento se desarrolla entre lo falso y lo verdadero. Y como digo, lo falso nos muestra el camino de lo verdadero. Y a veces tenemos que caer en el error. Por error y acierto vamos avanzando. Hasta en la vida, ¿no es cierto?, tenemos que aceptar que el error nos vuelve más listos. En la vida cometemos errores. Como digo siempre a los estudiantes, no hay que preocuparnos de que caigamos en errores. Sí, hay que hacer lo posible por no caer en errores. Porque a veces caemos en errores porque nosotros queremos caer en errores sabiendo el error que se está yendo a cometer. Pero bueno, cometido el error, pues hay que enmendar. Cuando uno se cae hay que levantarse y asumir el error. Asumir y analizar la causa del error. ¿Por qué cometimos ese error? Y aceptar el error. Y superar el error. Levantarnos, sacudir, mirar al futuro y avanzar. El error sacamos una verdad. El error nos hace listos. Es la prueba de la vida también. Entonces, verdad y error, por lo tanto, son parte de nuestra existencia, como no hacer parte de nuestro pensamiento. El error nos despista, pero luego, reflexionando, vamos acercándonos, ¿cierto?, a la verdad. Yo diría a veces que por errores sucesivos, a veces vamos limando los errores y vamos acercándonos a la verdad. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros y así concebir el pensamiento. Lo absoluto y lo relativo. En el tema de lo absoluto y lo relativo, aquí se hacen presentes dogmatismos, escepticismos o también podemos caer en un relativismo. A ver, nosotros tenemos que concebir que entre lo absoluto y relativo hay una interacción dialéctica. Toda verdad que nosotros encontramos no puede ser considerada absoluta, sino es verdad, como decía ya antes, es verdad en ciertos límites, pero si es verdad en ciertos límites, efectivamente absoluta, pero fuera de esos límites es tremendamente relativa. Entonces lo absoluto se muestra más bien fuera de esos límites como relativo. Yo diría que en la dialéctica del pensamiento, al igual que en la dialéctica del movimiento, todo es, diría, relativo. Porque el pensamiento es, como está en permanente movimiento, podríamos decir que efectivamente nada está en reposo, todo se transforma. Lo absoluto es el movimiento, la transformación, el cambio. Eso es lo absoluto. El cambio, el movimiento, la transformación. Sí. El reposo es relativo. Si algo está en reposo, está relacionado con una cosa, pero esa cosa que nosotros le tomamos como referente también está en movimiento. De forma que tenemos que adoptar más bien nosotros una concepción dialéctica entre lo absoluto y lo relativo. Tener una posición crítica frente a verdades absolutas, una posición crítica frente a posiciones escépticas. No podemos caer en el escepticismo. Algunos no quieren comprometerse con la verdad y dicen, yo soy un escéptico. El escepticismo finalmente viene a ser una posición cómoda, porque a partir del escepticismo eso causa inmovilidad. Del escepticismo podemos ir al agnosticismo y decir, nada es posible conocer. Yo soy escéptico en cuanto a la verdad. La verdad no existe y resulta que existe.
la verdad y se sustituye por otra verdad más alta. Y la ciencia es justamente el camino de la sustitución de una verdad menos acabada por verdades más acabadas. Y el conocimiento va de la ignorancia a la sabiduría. Y por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, existe una dialéctica entre lo que nosotros creemos como absoluto y es relativo. Eso es importante, entonces, estar abiertos al tema de que siempre la verdad está simplemente muy bien. Es como cuando creemos que el horizonte esté aquí, caminamos un paso y el horizonte se nos aleja, dice, ¿no? El poema, la canción. Caminamos otro paso y el horizonte se nos aleja más. Pero caminamos. Y cada vez al caminar nos damos cuenta que es una ilusión del horizonte. Y que hay horizontes y horizontes. ¿Sí? Y cambia la vida, cambia el paisaje. Por lo tanto, estar abierto siempre a que veamos una integración entre verdad relativa y verdad absoluta. Estar abiertos a la verdad. Como el pensamiento está abierto a la verdad. El pensamiento hacia el infinito. ¿No? Cada día descubrimos verdades. Lo que creíamos que era un absoluto es relativo. Y eso en la vida es algo permanente, ¿no? Creemos que algo es absoluto y se muestra bastante relativo. Igual sucede en el ámbito de lo desconocido y lo conocido. ¿No? El pensamiento va de lo desconocido a lo conocido. Esa es una verdad. El pensamiento se presenta como una actividad encerrada en sí misma que tiene una naturaleza subjetiva determinada, una sustancialidad que lo separa del objeto. Pero a medida que hay actividad del sujeto, nosotros vamos descubriendo cosas, imprimiendo nuestra huella en los objetos, en el contenido de los objetos. A ver, me explico. La realidad no está absolutamente separada de nosotros, porque nosotros somos parte de la realidad misma, tanto en el mundo de la naturaleza como en el mundo de la sociedad. Formamos parte de la naturaleza, formamos parte de la sociedad. No está separado nada. Y el conocimiento implica que nosotros aprehendemos la realidad, hacemos suyo, hacemos nuestro un objeto, lo interiorizamos e imprimimos una huella en ese objeto, en nuestra actividad cognitiva. Claro, con esas experiencias producimos objetos, cosas, pero en esa producción de objetos y de cosas va impresa nuestra huella. Cuando yo hago, para poder explicar, cuando yo hago una obra de arte, una artesanía, una pintura, una escultura, realizo una producción científica, escribo un libro o lo que sea, una producción material o intelectual, no importa. Ahí está la huella mía, la impronta mía, es creación mía. Mi mundo cultural, ideológico está impreso en ese objeto, en esa producción, que es inseparable el tema del entorno cultural y de mi antecedente cultural y de mi patrimonio cultural ideológico se imprime en el objeto. De tal manera que el movimiento del pensamiento va de lo desconocido a lo conocido, pero en ese proceso voy imprimiendo huella. Y yo imprimo huella, conozco, porque transformo, esa transformación es parte de mi actividad. En esa transformación descubro, pero transformar implica que impreso yo una huella. Ahí está la impronta personal mía en esa transformación. Y eso implica que el conocimiento es profundamente creativo, que es creación humana. La iniciativa, la creatividad es importante en la órbita del pensamiento. Y allí, ¿no es cierto?, la importancia del pensamiento crítico, el pensamiento no dogmático, cerrado, sino el pensamiento crítico, abierto, flexible, saber que estamos en el misterio de la ciencia, de la filosofía, y vamos descubriendo misterios, y cada cosa que
conocida es desconocida. No conocemos nada. ¿Qué conocemos? Conocemos muy poco, porque la realidad es profunda, es amplia. Por lo tanto, lo que nosotros creíamos conocido se vuelve luego desconocido por los avances, por las exigencias de la actividad humana, de la realidad social. Se daban cosas por conocidas y resulta ser que lo conocido no ha sido conocido, ha sido profundamente desconocido, que no conocemos nada. Nuestro cerebro es un misterio. Conocemos muy poco de nuestro cerebro, como conocemos muy poco de la profundidad de los mares, o como conocemos muy poco de la inmensidad del universo. Muy poco conocemos. Solamente, ¿no es cierto?, en el dogmatismo hay una separación entre lo desconocido y lo conocido. No, lo desconocido y lo conocido se alimentan recíprocamente. La otra relación es entre inteligencia, entre entendimiento y razón. Inteligencia es entendimiento, razón es capacidad de raciocinio. Entendimiento es una actividad espiritual analítica, de disección, discursiva, en este sentido racional. Según Kant, la facultad de los conceptos, según Hegel, el pensamiento que abstrae, fija y aísla. A ver, entendimiento es capacidad de razonamiento, capacidad de análisis. Pensamiento es capacidad analítica. Cuando analizamos, obtenemos conceptos, ¿sí?, como dice Kant. O a través del pensamiento abstraemos, fijamos, aislamos cualidades de los objetos, nos fijamos en particularidades de los objetos. Pero el entendimiento es una acción eminentemente analítica, de disección como una autopsia, de analizar, separar ese entendimiento. ¿Sí? En cambio, la razón, al contrario del entendimiento, la razón pues recorre una situación inversa, porque la razón más bien trata de crear relaciones, volver a la unidad del saber, la capacidad de que a través de los conceptos, de las ideas, producir un conocimiento superior a una síntesis, o como dice Hegel, comprender la totalidad. Del análisis, del entendimiento, pasamos a la razón, la síntesis que reconstituye la misma realidad, pero con una cualidad superior, que ya conocemos la totalidad. Por eso la dinámica del pensamiento va de lo unilateral a lo multilateral, de lo superficial a lo profundo, de forma que analizamos, diseccionamos, dividimos, ¿sí?, con una autopsia, vemos las partes. La razón reconstituye, vuelve a la unidad, pero esa reconstitución de la realidad implica ya un conocimiento de la totalidad. Análisis, síntesis estaban presentes aquí, entre entendimiento y razón. El entendimiento analiza, disecciona, separa, ve las piezas, descubre, pero al reconstituir la unidad, la síntesis, nosotros somos más cualitativamente más conocedores, porque la síntesis, el razonamiento nos permite comprender la totalidad. Una cosa puede aparecer en partes. La síntesis reconstituye aquello, pero con razonamiento llegamos a comprender la totalidad. A veces comprendemos la sociedad en forma aislada. En la síntesis teórica comprendemos a la sociedad como una totalidad donde todo está interrelacionado. La inteligencia y el entendimiento separa, aísla, analiza los objetos de la realidad. La razón restablece, reintegra la realidad como una totalidad con estructuras y anexos. Estos dos procesos engendran el conocimiento y deben considerarse en interacción. Mientras el entendimiento disgrega y abstrae, la razón crítica, el análisis supera la abstracción, restituye la unidad, la totalidad, alcanzando un conocimiento de otra cualidad.
partimos del entendimiento, del análisis hacia la razón. La razón reconstituye la realidad, pero con una cualidad superior, conocemos más. Bueno, hasta allí podemos dejar para ver después la relación entre lo inmediato y lo mediato. Les agradezco. Vamos a tener que resolver el tema de la asistencia. No están funcionando bien los sistemas, pero se demora bastante correr lista, me dicen, con el tema del nuevo sistema. Vamos a ver cómo arreglamos ese asunto. En la próxima clase ojalá que ya podamos correr lista y de esa manera pues cumplir lo que nos dicen las normas, ¿no? Bien, si no existe alguna pregunta, pues dejaríamos allí nomás el tema. Bien, buenas tardes, señores estudiantes, que pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien.